Mis amados, bendiciones de lo alto. Qué bueno es saber que puedo saludarlos desde este lugar, esperando que Dios los esté ayudando, direccionando. Continuamos entonces con el nivel 3, desarrollando el propósito de Dios. Vamos a mirar hoy la lección 6, que tiene que ver con confrontación espiritual. Voy a permitirme leer Efesios capítulo 6, versículo 12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, confrontación espiritual. El objetivo de esta clase es identificar al enemigo y conocer las armas que Dios nos ha dado para confrontarlo. Tenemos enemigos, por eso se llama confrontación espiritual, saber qué es, entre quiénes, con qué, fin. La Biblia nos dice claramente todo lo que necesitamos saber acerca de la confrontación espiritual. El cristiano nacido de nuevo debe ser consciente que la confrontación espiritual es una realidad. Examinaremos a continuación algunos aspectos relacionados con la confrontación espiritual. En primer lugar, la lucha entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Hay dos reinos, la lucha entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, una lucha que hay constantemente. En el reino de Dios, el reino de Dios fue instaurado por Jesucristo después de despojar a Satanás del dominio del pecado, de la muerte, del poder y autoridad sobre el mundo. Léase Mateo 12, 28, Colosenses 2, 13 al 15. Desde entonces el reino de Dios está desplazando el reino de las tinieblas a través de la misma iglesia, tomando el lugar que le pertenece. En Efesios 6, versos 10 al 18, todo ese párrafo nos habla de esa lucha. Encontramos que la lucha del creyente no es contra sangre y carne, o sea, no es contra seres humanos, sino contra potestades, potestades no visibles. Para ello los cristianos necesitamos estar revestidos permanentemente del poder de Dios. Esta es una lucha que Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo y nosotros los creyentes libramos permanentemente. Por eso es que nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, dice la Biblia, allá en 2 Corintios capítulo 10, versos 4 al 5. A esta lucha se ha conocido como guerra espiritual, a la cual estamos llamando confrontación espiritual, que no es otra cosa que la batalla que debe librar todo creyente consagrado al servicio del Señor. En segundo lugar, las armas de guerra espiritual. Para esta confrontación el creyente ha sido equipado con poderosas armas de guerra espirituales dadas por Dios. Esas armas no son naturales, sino espirituales para vencer las fuerzas espirituales de maldad. Ahí Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios. Es importante saber lo que es la armadura. La armadura de Dios constituye algo así como el equipo completo de dotación que requiere el creyente para mantenerse en victoria en su caminar cristiano frente a la resistencia opositora de las huestes mentirosas de Satanás en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. La carta a los Efesios nos presenta 7 elementos de esta armadura, tomando la figura de un soldado romano. Primero, la coraza de la justicia. Dice, vestido con la coraza de justicia. La persona es justificada por Dios mismo, es decir, es declarada justa como si nunca hubiese pecado. Y esto por el sacrificio sustituto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El entendimiento, aceptación y apropiación de esta verdad se constituye en una arma poderosa para la administración de sanidad interior, consejería y liberación de la persona, ya que el propósito de la coraza de justicia es la protección del corazón. Salomón dice que sobre toda cosa guardada, el hombre debe guardar su corazón, dice Proverbios 4:23. Que la coraza es como esa protección que uno se coloca
como por decir algo, los chalecos antibala. La persona se coloca para proteger especialmente el corazón. Por otro lado, la mejor arma para enfrentar los ataques diabólicos es precisamente la práctica de la vida cristiana, una vida en integridad y pureza, en la cual se resume también el significado de justicia. El cinto o cinturón de la verdad dice que está firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, dice Efesios 6:14. La verdad representa aquí la más alta ética en la vida cristiana. Como tal resultado, ser un arma contundente para tapar la boca del enemigo. A la provocación e invitación a actuar con engaño y mentira, los hijos del reino han de decir no y mostrar la verdad y la justicia como un camino que conduce a la prosperidad, bendición y bienestar para todos. Entonces, qué importante es el estar firmes, ceñidos con los lomos de la verdad. Ceñirse el cinto de la verdad significa ser veraces, íntegros, honestos. Es prepararse para la acción sin engañarse a sí mismo ni a los demás. El cristiano debe decir siempre la verdad, ya que hablar mentira implica estar de acuerdo con el padre de mentira, el cual es Satanás. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira, dice Juan 8:44. El solo hecho de permanecer y practicar la verdad mantiene al creyente en libertad. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice Juan 8:12. El otro elemento es el calzado del Evangelio de la Paz. Dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, Efesios 6:15. Y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la Paz. Los pies nos hablan de movimiento, de estar listos a llevar un mensaje de paz, no de juicio. El mensajero avanza llevando un mensaje para todos, aún para los enemigos. Significa caminar en proclamar la paz de Dios. Las palabras del Evangelio de paz y de amor declaradas a la persona perturbada espiritual y emocionalmente producen sanidad y liberación. De esta manera, el anuncio del Evangelio de la paz es un anuncio de victoria contra los ataques del enemigo. Esta es la verdadera paz de Dios que se experimenta cuando se es libre. El evangelismo con poder es el arma indispensable en la destrucción del reino de Satanás. Un creyente y una iglesia que evangelizan siempre vivirán en victoria, ya que es obediente al mandato de la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. El escudo de la fe, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es otro ingrediente de esa armadura. La fe es el escudo en las manos del cristiano. Permite resistir los dardos de fuego del maligno, enviados en diferentes lugares, y lo hace permanecer firme. Léase 1 Timoteo 6:12, 1 Juan 5:4-5, Juan 16:33. Así que la fe en Dios y en su palabra es nuestro fundamento. Una absoluta convicción en Dios nos mantiene victoriosos, y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está en Hebreos 11:6. El escudo protegía los órganos vitales del cuerpo, y espiritualmente el escudo de la fe debe protegernos del enemigo que ataca el alma y el espíritu y puede producirnos muerte. Pedro dice que el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, dice 1 de Pedro 5:9. Por ello es necesario resistirlo, firmes en la fe. Ahora, a la tarea de ustedes, haga una lista de cosas contra las cuales debe asegurarse de usar su escudo y anótelas ahí. Otro elemento en la armadura es el yelmo o el casco de la salvación. Dice: y tomad el yelmo de la salvación, Efesios 6:17. Tomar el yelmo significa que el cristiano se apropia de todo lo que Cristo ofrece en su obra de salvación, salvadora. Ser salvo significa haberse arrepentido de los pecados y recibido a Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador personal, lo cual lo hace nueva criatura. El entender la verdad anterior es el inicio de la sanidad interior y liberación de cualquier persona.
Por eso una persona empieza a ser sanada espiritualmente cuando tiene la experiencia de la salvación. El yelmo de la salvación es un arma protectora de la cabeza. Por tanto, nuestra mente debe estar protegida por Dios. Pero al mismo tiempo debe ser consciente en nuestra mente el conocimiento de que somos salvos y renovados por Dios. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, dice Romanos 12:2. Al contrario, cambien su manera de pensar para que sí cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Es necesario que el creyente esté seguro de su salvación y así haga parte de los que caminan victoriosamente en el camino del Señor. Con la salvación nos transformamos en gigantes frente a un enemigo que desde esta perspectiva parece pequeño. Las 5 armas anteriores son defensivas. Las 2 que presentamos a continuación son armas ofensivas, es decir, son utilizadas para atacar al enemigo. En este mundo moderno hay muchas formas que Satanás busca de entrar en la mente. Si Cristo es nuestro Salvador, Él nos guarda de todo lo que contamina. ¿Contra cuáles cosas debe pedir que Cristo los proteja? Usted debe saber. Es una pregunta para usted, para que usted tenga una respuesta y la nota ahí en el libro. Se habla también de la espada del Espíritu. Bueno, esta es una de las armas que son ofensivas para atacar. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice Efesios 6:17. La palabra de Dios es el arma más poderosa. Debe ser predicada con la unción del Espíritu Santo. El enemigo no puede resistir a la palabra de Dios cuando su efecto cortante y penetrante llega al corazón de las personas. Porque la palabra de Dios, dice la Biblia, en Hebreos 4:12, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es luz, y la verdad que exhibe, avergüenza las obras del maligno, y nos da la autoridad para resistir y enfrentar al enemigo. Por eso se llama la espada del Espíritu. La espada es un arma ofensiva que se usa para enfrentar al enemigo, pero también es defensiva. No podemos olvidar que fue con la palabra de Dios que Jesús se defendió de los ataques engañosos de Satanás allá en la tentación. Para eso puede leer Mateo capítulo 4, los primeros 11 versículos. La palabra de Dios debe ser utilizada en la consejería, en la administración de la sanidad interior y también en la liberación. Esta palabra derrotará ciertamente al enemigo. Es interesante que en la visión que Juan tuvo del Señor vemos la espada de 2 filos. Escribe el versículo aquí y comente sobre el significado. Esa es la tarea de usted también en la página 87 de su libro, buscar lo que dijo Juan, la visión de Juan, y escribir ese versículo y haga un comentario sobre lo mismo. La oración es otro elemento. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Dice Efesios 6:18-20. La oración en general es un arma que forma parte de la armadura de Dios para el cristiano. En este sentido que venimos tratando, la encaminaremos hacia el ministerio de la intercesión, que tiene que ver con la oración dirigida a Dios en forma de petición o ruego en favor de otras personas o de grupos específicos, congregaciones, ciudades o países. Consideremos solamente el ejemplo bíblico de Nehemías capítulo 1, verso 1 al 11. Primero, Nehemías ayuna y ora a Dios. Segundo, reconoce y confiesa los pecados del pueblo de Israel. En tercer lugar, hace memoria de las promesas de Dios para con el pueblo de Israel. Y en cuarto lugar, ruega a Dios éxito en la empresa que se propone edificar los muros de Jerusalén. Entonces, la intercesión es un ministerio prioritario en la tarea de administrar sanidad interior, consejería y liberación. La intercesión por parte de los que van a ministrar se hace indispensable, ya que se debe recordar que no es con espada ni con ejército,
sino con el Espíritu Santo, con el Espíritu del Señor, que se ganan las batallas espirituales. Además de las 7 armas espirituales mencionadas por el apóstol Pablo en Efesios 6, versos 10 al 18, encontramos otras descritas en la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 10, versos 4 al 5. La pregunta y que usted debe responder es: ¿cuál es la orden que Dios nos da en Efesios 6, 11? ¿Y cómo puede obedecer esa orden? Escríbalo ahí en su libro. Hablemos también de la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo es el único detergente capaz de limpiar las manchas del pecado y perdonar el más vil pecador, limpiando todo su ser. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice 1 Juan 1.7, también lea Apocalipsis 1.5. La sangre de Cristo nos da la capacidad y el poder para vencer cualquier oposición del enemigo. El confesar que la sangre de Jesús tiene poder es una arma poderosa que podemos usar para quebrantar las ataduras del maligno y resistir sus ataques. Cristo pagó el precio por nuestra redención, devolviendo al hombre el valor que había perdido por causa del pecado. Y ellos le han vencido, dice Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que la sangre de Cristo es un arma poderosa. El siguiente cuadro tomado del libro La batalla por el alma de Graham Powell nos presenta el siguiente resumen en relación a la sangre de Cristo. Hay unas 10 cosas importantes. La declaración, la cita bíblica. Tengo una relación de pacto con Dios a través de la sangre. Marcos 14:24. Tengo confianza para ir a la presencia de Dios por medio de la sangre de Jesús. Hebreos 9:14. Soy limpiado de todo pecado por la sangre de Jesucristo. 1 Juan 1:7. Tengo paz con Dios a través de la sangre de Cristo. Colosenses 1:20. Soy justificado por la sangre de Jesucristo, Romanos 5, 8, 9. Soy justificado por la sangre de Jesús, Hebreos 13, 12. Soy comprado por la sangre de Cristo, Hechos 20, 28. Soy redimido por la sangre de Jesucristo, Efesios 1, 7. Tengo una conciencia limpia a través de la sangre de Jesús, Hebreos 9, 14. Soy un vencedor a través de la sangre de Jesucristo, Apocalipsis 12, 11. Entonces, lea los textos bíblicos de la tabla anterior y escriba uno que pueda aprender de memoria para confirmar la obra de Cristo en su vida. Es tarea de ustedes también. Otra arma es el nombre de Jesucristo. La Biblia nos deja ver que el nombre de nuestro Señor Jesucristo es una arma poderosa, y a continuación veremos algunas declaraciones de ello. Primero, todo lo que pida en el nombre de Jesús será hecho, dice Juan 14, versos 13 al 14. Si pido algo en el nombre de Jesús, Dios lo dará. Juan 15, 16. Todo lo que pide en el nombre de Jesús lo recibiréis. Juan 16, 24. Ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Filipenses 2, 9 al 11. En nombre de Jesús echaré fuera demonios. Marcos 16, 17 y Hechos 16, 18. En el nombre de Jesús sanaré enfermos. Marcos 16, 17 al 18. Donde estemos 2 o 3 reunidos e invoquemos el nombre de Jesús, Él estará presente. Mateo 18, 20. El único nombre dado a los hombres para salvación es el nombre de Jesús. Hechos 4, 12. Recibo perdón de pecados en el nombre de Jesús. Hechos 10, 43. Tarea leer 1 Timoteo 2, 5. Ahí nos enseña, ¿qué nos enseña Jesús? Pero también qué significa esto. Es tarea de usted investigar, leer y escribir en esa página 91 de su libro lo que significa esto. Hablemos también de la unción del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 el Señor Jesús dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esto se cumplió en el día de Pentecostés sobre los que obedecieron a Jesús, quienes les dijo que esperaran recibir la promesa del Padre,
ser bautizados por el Espíritu Santo como resultado de esta maravillosa experiencia, los discípulos no volvieron a ser los mismos. Pedro, quien había negado a Jesús, fue transformado por el poder del Espíritu Santo y se coloca de pie y predica sin temor ante una multitud de la cual se convierte como 3,000 personas. Después lo vemos obrando milagros, señales, prodigios en el poder del Espíritu Santo, hasta el punto que no dudó en entregar su vida por su Maestro. Esta experiencia fue la constante de todos los seguidores de Jesucristo, según el libro de los Hechos de los Apóstoles. Veamos también que el apóstol Pablo, lleno de unción del Espíritu Santo, confrontando al mago Elimas, quien perturbaba la obra del Señor en Chipre, Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Eso está en Hechos capítulo 13, versos 9 al 11. Con la unción del Espíritu Santo, los yugos de esclavitud de pecado y las ataduras del pasado pueden ser destruidos, como dice la profecía de Isaías. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción, dice Isaías capítulo 10, versos 2 al 7. Lea Hechos 1, 4 al 8 y revise su vida pidiendo a Dios que Él le bautice con el Espíritu Santo y poder. Ahora testifique a otras personas para que sean salvos. Otra arma importante para vencer al enemigo es la alabanza a Dios. La alabanza es un arma de guerra, la cual expresa anticipadamente la victoria que se espera tener en la batalla, perturba al enemigo y confunde y destruye. Lo hace huir. Huye. En los tiempos bíblicos, Dios demostró su poder contra el enemigo en medio de las alabanzas de su pueblo. Tenemos el caso de Gedeón, quien con armas no convencionales venció a sus enemigos. Usaron teas ardiendo, cántaros rotos y trompetas con las cuales alababan a Dios. Y como consecuencia sus enemigos huyeron y fueron derrotados, dice Jueces capítulo 7. Otro caso es el de Josafat, quien no podía enfrentar a sus enemigos, pero buscó a Dios en ayuno y oración. Él le dio la estrategia de alabarle en medio de la guerra. Cuando sus enemigos escucharon alabar a Dios, fueron confundidos y huyeron y se destruyeron entre sí, siendo así vencidos por el pueblo de Dios. Eso está en 2 de Crónicas, capítulo 20, versos 18 al 22. En el Nuevo Testamento encontramos otro ejemplo. Pablo y Silas, cuando estaban encarcelados en Filipo, dice que a medianoche estaban orando, cantando himnos a Dios. De repente las puertas de la cárcel fueron abiertas, los presos fueron confundidos y no huyeron. Y el carcelero con su familia se convirtieron al Señor Jesucristo. Hechos capítulo 16. Entonces, si tiene un problema o conflicto, comienza a alabar a Dios para obtener la victoria sobre la situación. O sea, la alabanza a Dios rompe cadenas, la alabanza a Dios trae liberación. Lo bueno es que usted use todas estas armas que hemos mencionado, tanto las que están en Efesios como las otras que hemos mencionado. Puede decirse son como 10 o 12 armas que hemos mencionado. Cuán importante es que usted aprenda bien esta lección. ¿Para qué? Para enfrentar al enemigo, para no dejarse derrotar, para no dejarse engañar, para ayudar a otros, para romper cadenas, para liberar, para sanar. Por eso el creyente tiene que estar revestido de la armadura de Dios. Vivir una vida íntegra, consagrada a Dios, para que el enemigo no tenga que acusarle de nada. Por eso es importante que cuando vayamos en oración, además de alabar a Dios, de bendecirlo, de glorificarle, podamos confesar nuestra falta, nuestros pecados, nuestras transgresiones, y que esa armadura, una vez esté puesta, esa armadura del Señor en nosotros, podamos poner en práctica cada una de esas armas, y verá que usted va a tener una vida de victoria, una vida de triunfo. No lo van a derrotar.
El enemigo no lo va a vencer. Usted todo lo contrario, usted va a vencer a sus enemigos. Usted va a derrotar a sus enemigos. Usted va a echar a sus enemigos fuera. No lo van a confundir. Los que van a ser confundidos son ellos. No lo van a atormentar a usted, sino los atormentados van a ser los demonios, los espíritus inmundos. Pero usted tiene que apoderarse de esta palabra. Usted tiene que usar la palabra. Usted tiene que usar esta armadura. Tiene que usar los ingredientes que tiene esta armadura para que el enemigo no penetre. Yo no concibo cómo un cristiano vive de derrota en derrota, amargado. No, usted tiene la autoridad dada por Dios. Revise bien la lección, aprenda bien la lección en casa, allí aproveche. No despacio, aquí lo estamos haciendo por el tiempo y porque la grabación son cortas. Pero es importante que usted en casa le dedique 2, 3 o más horas a cada lección. Y usted saque provecho, aprenda, porque usted está siendo capacitado como un discípulo del Señor para ayudar a otro, para que usted se convierta en una columna en la iglesia donde Dios lo colocó ahora, para que se convierta en una ayuda para el pastor, para la pastora, en fin, para que usted le ayude, porque la carga no la debe llevar uno solo, sino entre todos. Para eso son los ministerios y los dones que Dios les ha entregado a cada uno. Así que Dios les bendiga, mis amados. Y nos vemos en la próxima.